nosotros vemos etimológicamente la definición de atmósfera, pues es una palabra que proviene del griego y que es atmo, que es vapor, y esfera, que es eso, ¿no? Es esa capa de vapor que está constituida por diferentes gases que ustedes ya mencionaron, ¿sí? Y que tiene como objetivo, pues, hacer una protección de todos los rayos ultravioleta o rayos X, infrarrojo, lo que sea, que emite el sol, ¿no? Entonces, la atmósfera, pues, tiene todas estas capas, y nosotros nos encontramos, o la que estamos en constante interacción, pues, es la troposfera, ¿no? Donde encontramos pues las nubes, el viento, y de ahí pues hay una serie de capas que ustedes van a ver ya con la doctora Flor cuando vean la práctica número 1, que son capas que integran pues la atmósfera, ¿sí? Pero solamente habrá en esta atmósfera ese tipo de gases, solamente habrá eso. ¿O por qué queremos hacer un análisis microbiológico del aire de nuestra zona de muestreo? Porque también hay, se podría decir que partículas sólidas. Hay partículas, ¿sí? De diferente tamaño y que pueden ser, ¿qué cosa? ¿Qué más pueden decir? Pueden ser microorganismos o también podemos tener virus en el aire, ¿no? Pues ahorita lo estamos viviendo. Así es, Ada. Sí, nosotros podemos encontrar tanto bacterias, buenos días, esporas, ¿sí? Polen, virus, diferentes bioaerosoles que constituyen o que forman, pues que por el movimiento o la dinámica que tiene el aire, se mueven, ¿no? A diferentes lugares, ¿sí? Entonces, en esta atmósfera, pues nosotros vamos a encontrar diferentes corrientes, ¿no? Vientos que en conjunto con otras variables físicas, como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y todas ellas, van a hacer que la atmósfera sea un acarreador o un transportador de los microorganismos. Por lo tanto, la atmósfera no es un ecosistema, ¿sí? En la atmósfera no se encuentran los nutrientes para que puedan crecer estos microorganismos. Simplemente es un transportador debido a las características físicas que tiene la atmósfera, permite esta movilidad de los microorganismos. ¿Sí, jóvenes? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, entonces, no vayan a colocar ustedes en el examen o cuando les pregunten, ¿la atmósfera es un ecosistema? Pues ustedes van a decir que no, ¿de acuerdo? Entonces, y ustedes tendrían que dar una explicación de por qué no es un ecosistema. No obstante, aunque no sea un ecosistema, este ambiente al ser un transportador y por lo que dice Alan, pues es un importante difusor de microorganismos que pueden ser patógenos. Y de hecho en las cascadas de Atlihuetzía, pues algunas enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias son causadas por los microorganismos que se encuentran en este ambiente y que la población que ya ha ido poblando cerca del río, pues respira, ¿no? Todos estos contaminantes microbiológicos y pues se enferma, ¿no? Entonces ha ido un aumento de enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias en esta zona. Sí, por eso es que es importante, que nosotros evaluemos pues la calidad de nuestra muestra de aire. Y bueno, esto solamente es en ambientes abiertos, ¿no? Pero también lo podemos hacer en ambientes cerrados. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, en la cocina de su casa, en el baño, en la sala, ¿cuáles son los microorganismos que están, pues, con los que convivimos diariamente? O en este momento, ¿no? Por ejemplo,
el virus, ¿no? El SARS-CoV-2. ¿Cuál es la carga microbiana que pudiera haber? Más bien, sí, la carga que pudiera haber ahí en nuestras zonas en las que estamos interactuando constantemente, o en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en los hospitales, donde hay, bueno, donde están operando en las salas quirúrgicas, pues también se hace una evaluación continua de la calidad del ambiente, ¿sí? Y se determina, se cuantifica las UFCs de microorganismos que pudieran estar en esos espacios. Además de que, además de cuantificar, se determina quiénes son los que están presentes en esos ambientes y que pudieran ocasionar o no una infección o alguna otra enfermedad pues a los pacientes que se encuentran en los hospitales. ¿Sí? Entonces, esto que vamos a ver de cómo se toma la muestra, pues no es específico para un ambiente aéreo, ¿no? Es un ambiente aéreo abierto, sino que también a un ambiente aéreo, pero en lugares cerrados. ¿Sí? Son métodos muy empleados. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profesora. Sí, Sí, maestra. Profesora. sí, Ok. profesora. Bueno, pues cuando ya tengan ustedes su manual, en el apéndice 1C, hay una descripción de los métodos de muestreo, ¿sí? Y aquí pues se los estoy resumiendo rápidamente, ¿sí? Estos métodos de muestreo se van a dividir pues en métodos inerciales y en métodos de sedimentación por gravedad, ¿sí? Estos métodos inerciales, dependiendo de dónde cae la carga microbiana, pues va a dividirse el método. Es decir, los microorganismos se encuentran en el aire, ¿no? Y estos, si nosotros estamos muestreando en un lugar específico y colocamos dentro de nuestros equipos, colocamos una placa con medio de cultivo, se va a llamar método de impactación, ¿sí? Pero si colocamos en vez de una caja de Petri, colocamos un medio acuoso, que puede ser alguna solución salina o algún buffer, se le va a llamar método de burbujeo. Pero si colocamos en vez de eso un filtro que me permitiera separar por tamaño esta carga microbiana, pues se le va a llamar método de filtración, ¿sí? Entonces, en el ambiente, pues acuérdense que solamente el aire es ese transportador y los microorganismos o los aerosoles que van a encontrarse en ese aire, pues van a caer en algún momento, ¿sí? Pero si nosotros ocupamos un equipo en donde colocamos ya sea una caja de Petri con un medio de cultivo, un ambiente acuoso o un papel filtro o diferentes filtros con diferente diámetro, nosotros estamos ocupando o utilizando métodos cuantitativos, ¿sí? Entonces, en estos métodos inerciales son muestreos cuantitativos, porque vamos a determinar en cuántos litros de aire se encuentra esa carga microbiana, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a poner un video para que quede un poquito más claro. Pero tenemos, por otro lado, otros métodos que no son cuantitativos, pero que sí los podemos hacer semi-cuantitativos y los vamos a utilizar aquí en el laboratorio, ¿sí? Estos métodos se les llaman métodos de sedimentación por gravedad. Como su nombre lo dice, pues obviamente es un muestreo por gravedad. Los microorganismos van a caer en este caso, a cajas de Petri con medio de cultivo específico, dependiendo de lo que queremos evaluar, ya sea bacterias mesofílicas aerobias, hongos, si queremos virus, o si queremos bacterias, otro tipo de bacterias, nosotros vamos a utilizar o vamos a colocar el medio apropiado para el crecimiento de esos microorganismos. ¿Sí? Y entonces podemos dejar, esas cajas de Petri las podemos dejar abiertas en algún ambiente y dejarla ahí posiblemente toda la noche. Al día siguiente cerramos y
y después empujamos y vemos qué es lo que crece y hacemos una cuantificación. ¿Sí? Por eso es que se le llaman muestreos no cuantitativos. Pero nosotros en esta UDA los hacemos semi-cuantitativos porque los dejamos expuestos en un tiempo específico y en una área específica, que es nuestra caja de Petri. También en la práctica 1, cuando vean la explicación de la práctica 1, les explicarán el procedimiento que tendrán que hacer para poder determinar las UFCs por metro cuadrado por hora, ¿no? Sí, y entonces así obtenemos un método, ocupamos un método de sedimentación por gravedad semi-cuantitativo. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos Todo a bien, ver, sí, todo. ok, entonces vamos a ver, les voy a mostrar un equipo que sí se cambió, sí vieron, sí están viendo YouTube o se quedan viendo la presentación. No, esta es la La presentación. presentación. Ah, ok, entonces vamos a ver, espérenme tantito. Bueno, vamos a omitir el anuncio. Bueno, no lo escuchen, por favor, déjenme quitarles el volumen. The Minicat Mobile Viable Air Monitoring Solution has a unique radial slit design, enabling users to collect microorganisms with optimal efficiency, meeting ISO 14698 requirements. Yo sé que todos saben inglés, pero vamos a ponerle mejor en español. The base of the head holds Petri dishes of variable sizes. Simply modify the base position and twist to lock. Starting the sampling process is very simple. Simply remove the head, place a Petri dish, and close the head back on top. The instrument stores up to 400 locations and 50 recipes. You can easily select them via the intuitive touchscreen and start sampling. Or you can simply start the process manually. The Minicat Mobile is available in 3 flow rate configurations: 25, 50, and 100 liters per minute. Once the Minicat is validated, it can be used for many purposes. First, it easily adapts to sample compressed gas with its CG adapter. Second, it can be used to sample grade A areas remotely, avoiding possible environmental contamination. Sample remotely by using an isolator kit or biocapped sampling devices. Third, Minicat mobile devices can be integrated into an environmental monitoring system. We recommend low flow rates of 25 and 50 liters per minute for optimal sampling with low impact speed and no turbulence. ISO 14698 requires that samples shall be collected in such a manner as to not add to the biocontamination. Therefore, it is advised to use HEPA filters to minimize the risk of contamination. Comparison studies with similar samplers have shown that the Minicat Mobile can reduce the number of particles by a factor of 35. Learn more about your mobile microbial options now. Sí, jóvenes. Bueno, en este equipo ustedes vieron que hay, colocan también una caja de Petri y hacen el muestreo en un tiempo que es por minuto y en un volumen, ¿no?, específico. Por eso es que son métodos de muestreo cuantitativos, ¿sí? Son muy específicos. En el caso del que nosotros vamos a utilizar, pues en el laboratorio, pues no va a ser ese método, sino que es un método de sedimentación por gravedad, ¿sí? Va a ser semi-cuantitativo. Es un método económico y de fácil aplicación, que en un momento vamos a ver cómo se hace, ¿no? ¿Sí? Pero es semi-cuantitativo porque estamos determinando en un tiempo y en una área específica este muestreo. Lo que no podemos controlar, pues, es el viento o algunos otros factores que pudieran influir en nuestro muestreo.
Por eso es que es semi-cuantitativo, y acá los equipos pues sí controlan esta entrada, ¿no? Controlan todos estos factores. ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí, profesor. Sí. Bueno, pero es interesante, o no sé si a ustedes les parece interesante saber qué es lo que hay, qué estamos respirando, ¿sí? ¿Qué es lo que está en mi baño? Imagínense, ¿sí? O en la cocina, ¿qué es lo que estamos en constante interacción? Bueno, entonces, es por eso que esta explicación de la toma de muestra tiene pues precisamente ese objetivo, ¿no? De cuantificar bacterias mesofílicas aerobias, hongos filamentosos y microorganismos poliformes de aire a dos alturas diferentes. ¿Sí? Ahorita ustedes pudieran preguntar por qué a dos alturas. ¿Sí? Y además medir las variables físicas para cada sitio de muestra. Entonces, porque nosotros tenemos que evaluar, pues cómo esta disponibilidad de microorganismos, pues va a depender, pues acuérdense de la temperatura, de la humedad, de la presión, de la altura en metros sobre el nivel del mar, en las corrientes, todo eso va a tener o va a influir en la dispersión de estos microorganismos. Bueno, entonces, si nosotros fuéramos a campo, les entregaríamos y les pediríamos cierto material, ¿sí? De nuestro lado, nosotros les entregaríamos 3 medios de cultivo, ¿sí? Que es caseína, pectona, almidón con extracto de levadura, agar eosina azul de metileno y agar rosa de bengala. El medio CPS lo vamos a utilizar para bacterias mesofílicas aerobias. El medio eosina azul de metileno para bacterias coliformes y el agar rosa de bengala lo vamos a utilizar para hongos filamentosos. Nosotros les entregamos 4 placas de cada uno de estos medios, de los cuales dos placas las ocupan para cada una de las alturas que más adelante vamos a mencionar. ¿Sí? Por eso es que utilizamos 4 y lo hacemos, el proceso o la toma de muestra lo hacemos por duplicado. Además, les pedimos que ya ustedes traigan una base de cartón de 40 por 40 centímetros, que tengan a la mano un reloj o su teléfono, que les vamos a entregar nosotros un termómetro, les damos una hoja de registro y en esa hoja de registro ustedes colocan pues las variables físicas y químicas de cada uno de los ambientes. En el caso del aire, ustedes registran la temperatura en esta hoja de registro, colocan la velocidad y la dirección del viento, y eso solamente les entregamos esta hoja para que no lleven su manual y que pudieran tener algún percance, ¿no? Durante la colecta, ¿sí? Que se les cayera el río o que algo se les perdiera, lo que sea. Por eso es que les damos esta hoja de registro. Dentro de esta hoja de registro, en la parte posterior, tienen la escala de Beaufort, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Les pedimos un marcador, masking tape y mochila, ¿sí? Una mochila donde ustedes van a traer pues todo este material, más aparte el de las otras tomas de colecta de los otros ambientes, pedimos una mochila específica para esta salida de campo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, lo que les pedimos es que estas placas sean etiquetadas correctamente. ¿Qué quiere decir? Pues que coloquen el grupo, la sección, el equipo y la altura a que corresponde la muestra, ¿sí? Y cada una de las placas va a ser etiquetada de esa forma. ¿Jóvenes? Entonces, y todo el material es etiquetado de esa manera, ¿no? Siempre se coloca el equipo, el grupo, la sección, el equipo y alguna otra condición, ya sea altura en este caso, o pueden colocar hasta la temperatura, entonces, dependiendo de lo que vayan a incubar. Entonces, hasta aquí, ¿tienen algún comentario, jóvenes? No, maestra, todo bien. Que estos medios de cultivo los vieron en microbiología, ¿no? Y no sé si recuerdo, o sea, yo sé que la parte en línea, en ocasiones luego nos cuesta recordar,
pero sí vieron estos medios de cultivo y ¿para qué grupos microbianos era específico? Bueno, que yo recuerde solamente el EMB y el rosa de Bengala. Ok, sí, generalmente es los que utilizan, ¿no? En esa UDA. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros se menciona que, les mencioné que nosotros íbamos a utilizar o a medir varias variables, ¿sí? Dentro de estas variables tenemos la altura. Una altura, nuestro muestreo lo vamos a hacer a 0 metros y a 1.5 metros, ¿sí? Y entonces colocamos a 0 metros, pues nuestras placas, ¿no? Dependiendo de 2 placas de cada uno de los medios de cultivo y a 1.5 metros las otras 2 placas de cada medio de cultivo. ¿Sí, jóvenes? Y también vamos a tomar en cuenta el tiempo. El tiempo de exposición de estas placas es de 5 minutos para las estaciones 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Y de 30 segundos para las estaciones 3 y 7. ¿Tienen alguna duda de por qué estos tiempos y por qué estas alturas? ¿O les pregunto yo? Ok, gracias, Karen. Bueno, en el caso de las estaciones 3 y 7, ¿alguien recuerda qué hay en esas estaciones? Y aquí tienen el mapa. Entonces, en las estaciones, los equipos 3 recuerdan qué hay en esa estación. En esas estaciones hay ¿Tienen como cascadas? cascadas. Las cascadas. Y en esas cascadas lo que se generan son aerosoles, ¿sí? Y que atrapan, pues obviamente, todos estos microorganismos. Entonces, en este caso, la cantidad de aerosoles es mucho mayor en estas 2 estaciones, en la estación 3 y en la estación 7. Por esa razón es que dejamos un menor tiempo de exposición de las placas en estas 2 estaciones. Porque si lo dejamos los 5 minutos, la cantidad de aerosoles que puedan caer sería tantas que no podríamos hacer una cuantificación después de incubar estos medios de cultivo. Por eso es que con 30 segundos aseguramos que la cuantificación de las colonias sea adecuada, ¿sí? En caso contrario, en las estaciones restantes, que es la estación 2, 1, 2, 4, 5, 6, 8, pues los aerosoles no están tan presentes. O sea, sí hay, pero no hay tantos. Entonces, por eso es que dejamos estos 5 minutos de exposición. Y esto nos permite hacer una cuantificación correcta o adecuada después de la incubación. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿por qué a 0 metros y por qué 1.5? ¿Por qué se imaginan? Porque no es lo mismo lo que podemos encontrar en el aire que está pegado al suelo que lo que está a una altura de, pues en este caso de 1.5 metros, ¿no? Ujú. Sí, pues varía, o sea, posiblemente la diversidad sea la misma, es posible, eh, pero la abundancia sea diferente, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, bueno, lo que nos indica la evidencia es que a 0 metros encontramos una mayor abundancia, más que a 1.5. Pero también 1.5 es la altura promedio de la población. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos en otro país donde, bueno, con otra población europea, posiblemente la altura promedio de esa población sea unos 70 o 1,80 metros. Entonces, a esa altura tendríamos que hacer nuestro muestreo, que es lo que estamos constantemente respirando. ¿Sí? Por eso es que nosotros les pedimos que hagan ese muestreo a estas 2 alturas.
a 0 metros y a 1.5 metros y tomando en cuenta el tiempo de exposición. ¿Sí, jóvenes? Entonces ahorita vamos a ver cómo se toman se hace este muestreo y además, ibas a preguntar algo, Andrea. Sí, es que no la quería interrumpir, pero ¿me puedes repetir por qué los 5 minutos para las estaciones 1, 2, 4, 5 y 6? Es que eso no lo entendí muy bien. Ah, bueno, lo que pasa es que en estas estaciones la cantidad de aerosoles no es tan abundante como en las estaciones donde hay cascadas. Entonces, con ese tiempo, bueno, la experiencia ha indicado que se colecta de forma adecuada y permite obtener colonias aisladas después de que las placas han sido incubadas. ¿Sí? Entonces tenemos un conteo adecuado. ¿Sí, Andrea? Sí, maestra, muchas gracias. Ujú. Entonces, y eso es lo que queremos, porque imagínense que dejáramos 10 minutos de exposición, pues ya no o 15 minutos, o lo dejáramos toda la noche, pues sí vamos a tener va a haber, obviamente se van a sedimentar estos aerosoles, pero es posible que el conteo no sea adecuado, ¿no? Después de ese tiempo de exposición. Sí, nosotros tenemos que asegurar que después de la exposición tengamos colonias bien definidas y aisladas, lo más que se pueda, para que hagamos un conteo y podamos inferir un dato correcto, ¿sí? Que son las unidades formadoras de colonia por metro cuadrado por hora, ¿sí? Entonces, por eso es que ocupamos este tiempo de exposición. Bueno, además de la altura y del tiempo, pues vamos a medir otras variables físicas como la temperatura, la velocidad y la dirección del tiempo, ¿sí? Este, entonces, cuando nosotros tomamos nuestro material, salimos del laboratorio, suben al camión, pues les pedimos que durante el transcurso que son más o menos 2 horas a las cascadas, les pedimos que hagan etiqueten perfectamente bien cada una de sus cajas, que tengan el material listo ya etiquetado y que solamente bajen con ese material que se acaba de mencionar para este muestreo, ¿no? En el caso de aire, ¿sí? Y se trasladan, cada equipo se traslada a cada una de las estaciones y ya cuando ustedes llegan, lo primero que les pedimos es que hagan esta toma de muestras, ¿sí? De aire. Antes de que el cenit, ¿alguien sabe qué es el cenit? Es la posición del sol, en donde la encontramos arriba de nosotros, ¿no? Eso nos indica que son las 12 del día. Entonces, nos permite, ¿no? Y si nosotros cuando llegamos, este procedimiento lo hacemos, podemos determinar sin necesidad de la tecnología, podemos determinar dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. ¿Sí? Es por eso es que le pedimos que hagan este primer muestreo. Actualmente, pues ya sus teléfonos ya tienen integrado esto y ya pueden determinar, pues, las coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces, pero nosotros les pedimos que pues todavía lo hagan de esa forma, ¿no? Porque no en todas las estaciones pues tenemos esa conexión a internet. Ujú. Entonces, lo tienen que hacer precisamente antes de que sean las 12 del día para que podamos identificar en dónde está el este y dónde está el oeste. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver con más calma. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacer este muestreo a 0 metros y a 1.5 metros. ¿Sí? Déjenme ponerles un video. Bueno, entonces, recuerden, ustedes tienen tres medios de cultivo,
que es agar eosina azul de metileno. Tienen, o sea, no son estas, ¿verdad? Por supuesto, son nada más un ejemplo. Dos placas con rosa de bengala y tienen otras dos placas con caseína, peptona, almidón con extracto de levadura. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen, cuando llegan a cada una de las estaciones, pues tienen que ubicar un área que esté libre, ¿no? Que no haya, ya ustedes algún día conocerán esas cascadas y generalmente hay mucha basura, entonces tienen que hacer esa limpieza o de quitar esa basura y buscar un lugar donde puedan colocar sus placas sin ningún problema. Y lejos de sus compañeros que están también haciendo esto y también están colectando otras muestras, ¿no? Ya sea muestra de agua o muestra de sedimento, es lo que tienen que alejarse de sus compañeros para evitar precisamente que haya estos movimientos del aire y que ustedes mismos estén generando pues algo diferente a lo que se encuentra de forma natural, ¿sí? Entonces, lo que hacen ustedes es colocar precisamente sus 6 plaquitas en el suelo directamente y posteriormente voltear cada una de sus placas y colocarlas sobre la tapa de la caja de Petri, ¿sí? Entonces vamos a... Este video lo hizo la doctora Flor precisamente en una de las estaciones de las cascadas, cuando empezó esto de la contingencia, y como ejemplo, ¿no? Para que vieran cómo hacerlo. Entonces ustedes voltean sus placas con cuidado, bueno, con el cuidado de no meter sus dedos y que ustedes sean los portadores de esa contaminación. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, pues hay viento, ¿no? En esta estación. Entonces, una vez que ya abrieron sus placas, lo que tienen que hacer es tomar ese tiempo, ¿no? 5 minutos de espera, de colecta, de muestreo. Entonces, una vez que esos 5 minutos han transcurrido, bueno, ustedes no deben de pasar por ahí. Deben de alejarse y esperar ahí ese tiempo, que sus compañeros tampoco estén pasando por esa zona, ¿sí? Para que se haga el muestreo de forma adecuada. Entonces, una vez que esos 5 minutos ya transcurrieron, voltea nuevamente sus placas, ¿sí? Las voltean nuevamente, evitando meter sus dedos, y las acomodan, ¿no? De acuerdo al medio de cultivo, es decir, colocan sus 2 placas de MB, sus 2 placas de rosa ay, ya se me olvidó, de De Bengala. rosa de Rosa de bengala, Bengala. 2 placas de CPS, ¿no? Ujú. Bueno, entonces estas placas, a ustedes les entregamos una bolsa precisamente donde vienen las placas de Petri, las cajas de Petri, y ahí las van a acomodar por medio, ¿sí? Porque cada medio va a permitir identificar un grupo microbiano específico que va a una temperatura de incubación específica, ¿sí? Entonces ya cuando terminamos de hacer nuestro muestreo, llegamos aquí a la escuela, pues seguimos trabajando incubando nuestras placas, ¿sí, jóvenes? Entonces, un procedimiento es un sábado que destinamos precisamente para esta toma, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche que ustedes se retiran de la escuela. Pero bueno, mientras ustedes están en el campo y están haciendo este muestreo, estas placas que ya se incubaron, las colocan dentro de la bolsa y las colocan donde no les dé el sol, ¿no? Pues en una sombra, ¿sí? Y ahí se quedan hasta que terminen de hacer toda su colecta. Entonces ese es su muestreo a nivel de 0 metros. ¿Alguna duda, jóvenes? No, todo bien. Ok. Bueno, pues ahora vamos a ver a 1.5. ¿Cómo harían ese muestreo, jóvenes, a 1.5 metros?
Sosteniendo la caja Petri. Ujú. Bueno, sí, puede ser. Sitzen. Nos ponemos así, ¿no? Más o menos, ustedes saben qué estatura tienen. Y a 1.5 metros colocan una caja de este lado y otra caja de este lado. ¿Sí? También había dicho que nos pedía cartón, ¿no? Ahí te van a poner. Ándale. Exactamente. Yo creo que eso sería lo más rápido, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar ahí como alumnos crucificados hasta que pasen, imagínense, 15 minutos. Entonces, pues eso no es lo que queremos. ¿Sí? Entonces aquí, en esa misma estación, pues en ese pedazo de cartón que les pedimos, pues van a colocar sus 6 placas. ¿Sí? Y nuevamente lo que hacen es voltear sus placas y una vez que terminen de voltearlas, empiezan a contar ese tiempo, ¿sí? Esos 5 minutos o 30 segundos. Entonces ustedes más o menos ubican su altura y este, dónde podría esperarse ahí 5 minutos. Entonces, con que no se les mueva, que no se les vaya a caer, que ustedes no sean una interferencia entre el viento, que si ustedes ven cómo se mueven las flores, pues se ve que es una zona, bueno, que en ese momento hay viento, ¿sí? Entonces tenemos que esperar esos 5 minutos, y una vez que terminamos, pues usted voltea nuevamente sus placas, ¿sí? Sin que metan sus dedos. Ella es, por ejemplo, una alumna que se prestó para hacer esta exposición, ¿verdad, doctora? Entonces, Sí, exacto, mi alumna. bueno, pues ya una vez que terminan de hacer esta exposición, nuevamente, ya ahora sí ya tienen sus 4 placas de cada medio de cultivo, entonces ya las acomodan por medio de cultivo y las mantienen en un ambiente seco y que les dé la sombra, ¿no? Mientras terminan de hacer los otros muestreos. ¿Sí, jóvenes? Bueno, mientras, una vez que ustedes hacen o inician este muestreo, les pedimos también que hagan la toma de muestra de la temperatura. Que vean cuál es la temperatura en ese momento. Tienen que registrar la hora y la temperatura que se encuentra en ese momento. Entonces, lo que hacen es que por cada una de las estaciones tenemos 2 termómetros. Entonces, le pedimos al equipo que comience, que coloque precisamente el termómetro, que coloquen el termómetro en alguna de las ramas y que lo dejen ahí, ¿no? Mientras ustedes hacen su muestreo, pueden dejar el termómetro ahí o y después tomar la temperatura, ¿no? Registrar la temperatura. O pueden dejar el termómetro durante 5 minutos y registrar la temperatura que se presentó durante el muestreo de aire. ¿Sí, jóvenes? Y eso lo tiene que hacer cada equipo. ¿Sí? Entonces, solamente tenemos 2 termómetros, entonces tienen que, mientras unos están muestrando agua y también tienen que registrar la temperatura, o suelo y también tienen que registrar la temperatura, bueno, pues lo destinamos para ese ambiente. Entonces, eso es lo que hacemos una vez que ya pasó registramos la temperatura, lo que hacemos es determinar la velocidad y la dirección del viento. Si ustedes se dan cuenta, pues ven que el viento, pues sí está presente, ¿no? O sea, se mueven las ramas. Entonces, ¿cómo es que podemos determinar cuál es la velocidad? Bueno, pues hay también ya aplicaciones que nos permiten determinar esa velocidad. Pero si lo hacemos de forma todavía empírica o a la antigüita, pues podemos ocupar algunos
mediciones, ajá, que es la escala de Beaufort. Entonces les voy a mostrar esa escala. Sí, esta escala de Beaufort nos permite medir esa velocidad y está clasificada o organizada por grados de velocidad del viento, que es del 0 hasta el 12. ¿Sí? En el caso de 0 grados, bueno, el grado 0, le vamos a llamar que está en calma, ¿sí? Que la velocidad por metros por segundo es de 0 a 0.2. Y lo que podemos ver, o como referencia para determinar que tenemos este grado, pues es posiblemente visualizar si hay alguna presencia de humo y que solamente sube de manera vertical, ¿sí? Esta es la única forma, ¿no? Pero bueno, si vemos que podemos decir que hay aire ligero cuando este humo se inclina, ¿no? O tenemos una brisa ligera si se mueven las hojas de los árboles, que es lo que ustedes vieron en el video, ¿no? De 0 metros que se movía, o a 1.5 que se movían. No vimos las ramas de los árboles o las hojas de los árboles, pero sí vimos las flores, ¿no? De la hierba. O podemos tener una brisa suave si se agitan las hojas de los árboles. O una brisa moderada si es que ya se mueven las ramas pequeñas, que es lo que vimos cuando se registra la temperatura. O podemos tener una brisa fresca si ya se mueven algunos árboles pequeños. Brisa fuerte si se mueven ya ramas mucho más grandes. Si hay un viento moderado, si se mueven ya los árboles, ¿sí? Si hay un viento fresco, si ya se desgajan las ramas, o hay un viento fuerte, si se destroza las chimeneas o ya se arrancan los techos de las casas, ¿no? Entonces, y en ese momento, pues ya tenemos que correr todos, ¿no? A refugiarnos porque ya pueden venir vientos más fuertes donde ya arranquen los árboles, que sí, no nos ha tocado, pero sí hemos visto que cuando vamos a colectar, pues ya se cayó un árbol, ¿no? Entonces, o vientos tormentosos, cuando ya hay muchos más grandes, más destrozos, muchos más grandes, o vientos huracanados, pues ya, si estamos ahí inmersos dentro de un huracán, ¿no? Entonces, esta escala nos permite nosotros evaluar y determinar de esta forma, pues, cuál es la velocidad que tiene el viento en ese momento, ¿sí? Bueno, entonces esta es la velocidad. Esta tabla también dentro de su manual la van a encontrar para que la puedan consultar en el momento que ya lo tengan, ¿sí? Y la última variable que nos falta, pues es ver la dirección del viento. ¿Cómo se imaginan que podemos ver esa dirección, jóvenes? ¿Sí siguen ahí o ya se fueron a desayunar, jóvenes? Sí, seguimos aquí. Ah, ¿Podría ser? Puede ser. A ver, ¿Sigo? a ver, a ver. A ver, Alan. Podría ser, por ejemplo, como dice, si estamos viendo que se mueven, no sé, las flores o las ramas, ¿hacia qué dirección, no? Ujú, podría ser. Pero ¿qué tienen que ubicar para saber la dirección? ¿Podríamos usar una rosa de los vientos? Así es. ¿Cómo la podemos usar? ¿Sí? ¿Qué tal que si, imagínense, no hay internet, nuestra aplicación súper elegante que traíamos, pues no la podemos utilizar, o mi teléfono se cayó al río? ¿Qué puede pasar? Porque ustedes se pueden caer. Ajá, entonces, recuerden, ¿no? Si nosotros llegamos antes del mediodía, o al cenit, que es la posición en la cual encontramos el sol en la parte vertical o encima de nosotros podemos ver en qué posición estamos. Entonces, si sabemos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿sí? Entonces podemos saber hacia dónde es el norte y es el sur, ¿sí? Entonces, de una forma un poco todavía
pues antigua, podemos utilizar un pedacito de papel, ¿sí? Y entonces, si nosotros ubicamos el este y el oeste y nos ubicamos hacia el norte, podemos ver hacia dónde es que está moviéndose nuestra hoja de papel, ¿sí? Y con eso podemos determinar esa dirección. Puede ser que si para mí el norte es este, ya que ubiqué el este y el oeste, y este es el norte y el sur, puedo ubicar que el movimiento de mi papel hacia dónde es. Entonces yo podría decir que es de norte a oeste, ¿no? Entonces es la forma en que no podríamos determinar esa dirección del viento. ¿Sí, jóvenes? Pero obviamente pues sí hay estaciones donde sí hay internet y pueden ocupar alguna aplicación. Entonces ya poder ubicar tanto la altitud en la que nos encontramos como esa dirección, como la velocidad del viento. Entonces, pues eso es lo que ustedes tienen que hacer para la toma de muestra de aire. ¿Tienen alguna pregunta, duda, jóvenes? Maestra, entonces esto de la escala de Beaufort, no, Beaufort, sería como más cualitativo, ¿verdad? Así es. Sí, esta escala es cualitativa. Es nada más estamos infiriendo con base en lo que observamos. Y podemos decir, pues, a qué velocidad viaja el viento, ¿sí? Eh, pero si tuviéramos ya un equipo, pues podríamos determinar pues esa velocidad exacta durante ese momento exacto en que hicieron su colecta, ¿sí? Porque Sí, acuérdense que dependiendo de la hora, la temperatura cambia, el viento cambia, entonces todo esto puede generar muestreos diferentes, dependiendo de todas estas variables físicas que acompañan el aire, ¿sí? Entonces, por eso es importante, aunque nuevamente reitero, este método de muestreo es, podrían verlo sencillo, pero es muy utilizable o es muy útil o se utiliza muchísimo en muchas áreas, ¿no? Y pues si ustedes pudieran hacer un costo, evaluar un costo, pues es un costo, no es elevado. Ya si tuvieran mucho más dinero, pues podrían ocupar alguno de esos aparatos que les mostré y pudieran ver ustedes, pues ese muestreo por minuto, por litro, ¿no? ¿Sí? Ya hacerlo mucho más específico. Y en donde, como es una corriente que ese aparato está atrapando, pues aquí la temperatura o el viento, lo que sea, pues no está influyendo de forma directa, ¿no? Porque el aparato regula todas esas variables, ¿sí? Pero todas estas variables físicas van a ser una herramienta que ustedes van a utilizar para poder discutir sus resultados, ¿sí? Y les permite inferir o interpretar lo que obtuvieron. Entonces, ya cuando vean la práctica 1, pues ya ahí van a ver con mucho mayor detalle. Estamos centrados en cómo hacer ese muestreo. Y ya en la práctica 1, pues les van a hablar más acerca de la cuantificación. ¿Sí, jóvenes? sí, maestra. Sí, Bueno, pues... Ay, listo, doctora. Creo que me pasé un poquito. No, no está bien. Bueno, chicos, pues ya la doctora Claudia les explicó lo que generalmente hacemos cuando vamos a la práctica de campo. Ahí se inicia prácticamente esta práctica número 1. Bueno, acuérdense que comentamos en las sesiones anteriores que en esta práctica sí se hace toma de muestra de aire, ya la doctora les explicó, y también otra de las muestras que se toman, que ustedes van a trabajar durante todo el semestre, en el desarrollo de diversas prácticas, pues va a ser las muestras de suelo. Entonces la maestra Irma les va a explicar cómo es que se toma la muestra de suelo rizosférico una vez que están ustedes en cada una de las secciones de las cascadas de Atlihuetzía.
Entonces, Soy maestra, sí. maestra. Sí, buenos días, chicos. Bueno, vamos a empezar ahora cómo se realiza el muestreo de suelo. Sale todo lo que tenemos que realizar para este muestreo. Déjenme, les voy a presentar bueno. Maestra, no puedo. Ya Ahora, maestra, Claudia, ya. puedo Ok, venir. gracias. Sí. Gracias. Ok, permítanme tantito. ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? Sí, maestra, sin problema. Ok, gracias. Espérenme. Ahí está. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestro muestreo. Bueno, primero, ¿por qué es importante en este caso, bueno, utilizar las muestras de suelo? Bueno, acuérdense que este ambiente es muy complejo, y bueno, es la mayor cantidad de suelo que, bueno, encontramos en el planeta, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos, pero también una gran diversidad de los mismos. Es por eso que también es muy importante y se utiliza para muchos tipos de estudios, dependiendo de lo que ustedes también quieran buscar. Además, ustedes más adelante, van a llevar a cabo también lo que son asociaciones y se van a dar cuenta que para esto, bueno, vamos a necesitar, para algunos casos, no para todo, muestras de suelo. Bueno, si ustedes cuando tengan su manual están leyendo lo que son asociaciones, bueno, vamos a ver que son a partir de suelo rizosférico, ¿sale? Lamentablemente, bueno, más adelante van a ver que no se van a realizar, pero sí es importante que las conozcan, ¿sale? Entonces, es por eso porque podemos encontrar desde hongos, protozoarios, bacterias, bueno, una gran diversidad de microorganismos que ahí van a estar presentes y por eso la importancia de este ambiente, ¿sale? Y bueno, para esto vamos a ocupar o se realizan diferentes tipos de muestreo dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Ustedes, bueno, vamos a ver así rápidamente lo que se conoce como un muestreo compuesto. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes en el campo, bueno, recuerden que todo esto, bueno, primero tiene que estar perfectamente planeado. No pueden llegar nada más a campo y digan, yo voy a mostrar aquí porque me gustó este lugar o porque está más bonito. No, todo esto tiene que llevar una metodología, tiene que estar perfectamente planeado y organizado y también teniendo muy en cuenta de lo que ustedes quieren estar buscando, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el muestreo compuesto. Me regresé. En tomar varias muestras, o conocemos como submuestras, de diferentes puntos o localidades. Ustedes las van a tomar, van a hacer unas ligeras recolectas de este tipo de suelo. Y al final, ya que tienen, por ejemplo, 3 o 4 tomas de muestras de diferentes puntos en un área pequeña, aproximadamente de 3 metros por 3 metros, ustedes escogen qué puntos quieren muestrear y al final, ya que tienen en diferentes puntos, lo van a recolectar en una sola muestra, la van a colocar en un solo, en este caso aquí les está marcando como si fuera una sola bolsa, y de ahí ustedes van a mezclar todas estas muestras recolectadas y las van a estar colocando en el mismo punto. De ahí las mezclan y las guardan y ya las ocupan para determinados estudios, ¿sale? Esto es lo que se conoce como un muestreo compuesto. En el caso del muestreo específico, bueno, aquí únicamente va a ser una sola toma de muestra, en un punto determinado, pero aquí lo importante que tienen que utilizar lo que se conoce como una barrena, que es este aparatito, que es como si fuera una pala, pero profunda. De aquí, en un solo punto, clavan lo que es la barrena, más o menos aproximadamente 1 metro, y de ahí sacan el suelo. Si se dan cuenta, bueno, aquí se ven varios estratos y son los que van a ir a estudiar. Ustedes lo han visto hasta en las películas. Bueno, cuando toman muestras de suelo, de esas donde quieren buscar microorganismos de
del pasado, ¿no? Donde mediante también una barrena, pero eso ya es mucho más, de tamaño más largo, ajá, con equipo especializado, la penetran en el hielo y lo mismo, la rotan y van sacando los estratos en este caso del hielo. Bueno, es exactamente lo mismo para el suelo, ajá. Lo utilizan en una forma, casi siempre es vertical, ajá, y como les comentaba, en un solo punto. Y de ahí, bueno, van buscando en los diferentes estratos, ¿qué es esto de estratos? Todas estas rayitas que ustedes ven en el suelo, ajá, a eso se le conocen estratos. Son diferentes puntos en los cuales van a ir tomando muestras para buscar qué tipo de microorganismos están presentes en estos suelos, ¿sale? Esto se conoce como un muestreo específico. Vamos a tener otro muestreo que se llama de superficie, que es el que nosotros utilizamos para la práctica de campo. ¿Por qué? Bueno, es un muestreo mucho más sencillo, más corto y mucho más rápido. Solamente requerimos de unos 20 centímetros. Ajá, es un área muy pequeñita. Entonces es por eso que nosotros lo estamos utilizando. Y también porque nada más es para tomar de la superficie del suelo. ¿Dónde vamos? Bueno, ¿por qué en la superficie? Porque ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos que están en el suelo y principalmente en este caso que va a ser suelo rizosférico, que está más en contacto con las raíces de las plantas. Ajá. Y esto es lo que ustedes, bueno, más bien este tipo de muestreo de superficie es lo que nosotros realizamos en la práctica de campo. Prácticamente llegas, tú como tal, vas a buscar el área que tú quieres muestrear cerca de las raíces de los árboles y es un área muy pequeñita de 20 por 20 centímetros. Por eso es muy sencillito y muy rápido, ¿sale? Este es el que ustedes utilizan en este caso, para el muestreo de suelo. Vamos a tener otro muestreo de perfil, ajá, que es, bueno, un poquito ya más como complicadito, por decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí requerimos, bueno, hacer una excavación un poquito más profunda. Puede ir desde los 50 a 60 centímetros, pero también puede ser de 2 hasta 3 metros o más. No nada más es exclusivamente estos metros de profundidad, pueden ser mucho más. Ajá. Aquí lo importante es que nos da información también de los suelos que ustedes están estudiando, pero aquí ustedes pueden ver a una distancia un poquito más profunda el espesor de cada una de estas capas del suelo también. Ustedes cuando van, por ejemplo, de viaje y van en las autopistas, se han dado cuenta que cuando realizan las carreteras, bueno, se cortan lo que son los árboles. Y sí o no, se han dado cuenta que en estos cortes se ve cómo va cambiando el color del suelo. Ajá. Entonces, eso podría ser un muestreo de perfil. Si ustedes quieren analizar cada una de esas capas, bueno, estarían realizando como tal un muestreo de perfil. Ajá. Entonces, de esa forma, ustedes pueden apreciar este tipo de muestreo. ¿Sale? Vamos a tener otros muestreos, ajá, como en el caso que se llama al azar. Ajá. Al azar es por decirlo, no crean que llego y otra vez, pues me da la gana de muestrear aquí, me gustó el otro donde están las florecitas. No. Simplemente se denomina así. ¿Por qué? Porque, bueno, son en varios puntos, pero en este caso, en este tipo de terrenos hay relieves. Ajá. Entonces es porque puede tomar de un relieve más abajito que el otro, por eso se le llama al azar. Ajá. Aquí igual la persona, en este caso, bueno, escoge sí puntos en determinados lugares. Aquí no se está considerando la distancia entre cada uno de los puntos. Ajá, también es otra de las razones por las cuales se llaman al azar. Ajá. Pero aquí, bueno, ya sea que se pueden dar en dos tipos de suelo, en unos que sean completamente planos, o como les comentaba, pueden ser suelos que están con relieves, o también pueden conocerse como estratificados. Ajá. Se seleccionan estas áreas y se recolectan las muestras de manera individual. ¿Sale? Aquí por eso se les coloco una imagen de cómo pueden ser este tipo de muestreos, donde cada una de estas cruces va a representar un punto en el cual se pueden estar tomando las muestras. Pueden ser de 5 puntos
en adelante, dependiendo de los que ustedes quieran seleccionar, ¿sale? Este viene siendo el muestreo al azar. Y vamos a tener otro muestreo que es el sistemático. Aquí sí está perfectamente medido un punto del otro. Ajá. Y esto es lo mismo, es para recolectar de 5 muestras en adelante. Todas las que ustedes quieran o se imaginan pueden realizarse. Ajá. Aquí, como les digo, bueno, aquí ya, bueno, ahí hasta planos y todo lo que se llegue a realizar, pero aquí entre cada punto o toma de muestra están perfectamente medidos. Pueden ser desde 1 metro, 2 metros o un poquito más, ¿sale? Dependiendo también del terreno que ustedes quieran estar muestreando. Pueden, como aquí se les coloca en esta imagen, que se le llama en banda griega, que son únicamente cuadrados, en forma circular, que se le llama grilla polar, ajá, en forma de zigzag también. Esto a lo mejor, nada más para que se lo imaginen, en el laboratorio cuando ustedes están revisando sus muestras, ajá, entre porta y cubre, bueno, ustedes hacen este tipo de recorrido en sus muestras para observar la mayor cantidad del área, en este caso, pues en el microscopio, ¿sale? También tenemos en forma de diagonales, ajá, pero todas tienen una distancia una de la otra, están perfectamente medidas. Y por último tenemos el redondeado, ajá. Entonces, todos este tipo de muestreos pueden existir, no son los únicos, hay más. Y de hecho, si ustedes son inquietos, pueden empezar a buscar en el internet y les van a salir, bueno, un montón compendios de lo que son los tipos de muestreo. Y bueno, como tal, ya vienen establecidos perfectamente, les están comentando cómo se tienen que realizar, a veces les dicen hasta qué tipo de equipo tienen que, bueno, sí, qué tipo de equipo tienen que utilizar, ¿sale? Qué tipo de bolsas, muestras, en fin, un montón de cosas, ¿sale? Entonces aquí nada más es mencionárselos, que lo conozcan, ajá, para que no nada más se queden con el muestreo que nosotros realizamos, para que se den una idea que es una amplia gama de los muestreos que ustedes pueden realizar, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? No, maestra. No, maestra. No. Bueno, entonces, ahora sí, vamos como tal al muestreo que nosotros realizamos, bueno, pues ahí en las cascadas de Atlihuetzía, ¿sale? Aquí les estoy presentando, bueno, una imagen de lo que es la estación número 5, si no me equivoco, ajá, de estas cascadas. Bueno, cuando nosotros estamos de manera presencial, siempre les pedimos material, ajá, que ustedes tienen que llevar de manera adicional. Uno de ellos son estas palitas de jardinería, ajá. Muchas veces no cuentan con ellas, bueno, también pues, se puede muestrear, en este caso con una cuchara de albañil, todo el mundo la conoce, entonces, y las tiene a la mano, entonces probablemente es mucho más fácil utilizar este instrumento. También, bueno, cuando se les pide cuchara, bueno, pues todo el mundo luego piensa en la cucharita de la playa o en la cuchara de los frijoles, y obviamente les decimos que esa no, ¿por qué? En el caso de la de plástico, pues es muy fácil que se rompa, ajá. ¿Por qué? Porque a veces los suelos son muy compactos, están muy duros, entonces pues esta palita de plástico no le sirve. En el caso de la cuchara, pues tampoco, aunque es de metal, bueno, semimetal, ¿no? ¿Qué hacen? Al momento de estar ahí escarbando, se dobla, entonces tampoco les va a servir. Por eso siempre se les dice aguas con lo que están llevando, ¿sale? Y también se les pide una bolsa de estas para jardinería, para recolectar el suelo, ¿sale? Que no tenga orificios en la parte de abajo, ajá, para que no se vaya a salir toda esta muestra de suelo que están ustedes recolectando, ¿sale? También aparte, acuérdense, se les pide que lleven su masking tape, el plumón indeleble y ligas para que cierren perfectamente estas bolsas, ajá, porque si no también en el camino ha pasado que ahí las van regando, se les va saliendo la muestra de suelo y cuando llegan al campamento ya no hay nada. Entonces, aguas también y ya no se pueden regresar a volver a recolectar la muestra. Y nosotros, bueno, los profesores llevamos unos termómetros porque también medimos temperatura. Ajá, entonces también se lleva estos termómetros que ya están en las estaciones, bueno, se les proporcionan para que midan esta otra, la temperatura del suelo, ¿sale?
Aquí les estoy presentando una imagen. Aquí tenemos al profesor Trinidad, aquí tenemos a sus compañeros que tienen que pasar al río. Esta es una de las partes en la estación 5 donde tienen que cruzar para dirigirse a lo que es la estación 8. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, bueno, llevan todo su material para la recolección de las muestras. Aquí otra vez tenemos a sus compañeros. Aquí tienen sus cajitas de cartón que les comentaba la maestra para el muestreo de aire. ¿Ya vieron? Llevan un montón sus mochilas, bueno, un montón de cosas que llevan sus compañeros, pero con todo, con el material de laboratorio, ¿sale? Bueno, aquí les comento, bueno, ¿por qué las fotos? Porque siempre se les comenta que ustedes sean observadores, que cuando van descendiendo a las diferentes estaciones, observen todo lo que pueden apreciar a su alrededor, desde que encuentran la basura, desde que ven animales muertos. ¿Por qué? Porque toda esta información es importante para el momento de que ustedes tengan sus resultados. ¿Por qué? Porque todo eso que ustedes van apreciando en el transcurso del camino, bueno, les va a dar una idea del grado también de contaminación, relacionado a sus resultados. Entonces ya con eso ustedes se empiezan a dar una idea de cómo van a estar sus resultados, si realmente son representativos, si realmente están reflejando lo que ustedes observaron en el momento de estar en las estaciones, ¿sale? Y bueno, aquí de nuevo vamos bajando. Aquí cuando ustedes ya están en sus estaciones, en el caso de suelo siempre se les pide que, primero dejen sus cosas en un lugar, ¿sale? Todos juntos, y después seleccionen el área que quieren muestrear. Pero la condición es aquí que, en el caso de los que estén, bueno, casi todos, más bien todos, estén alejados del río aproximadamente 2 metros, en el caso para la recolección de la muestra de suelo, y también que se recolecten este suelo cerca de las raíces de los árboles. Entonces, es por eso que aquí les encierro en estos círculos, el área donde sus compañeros seleccionan para la recolección de sus muestras de suelo. Todos estas condiciones que se les piden son importantes para que, bueno, obtengan unos buenos resultados, ¿sale? Ya que seleccionaron el área, ahora sí, lo primero que tienen que hacer, bueno, se van a dar cuenta, hay de todo, se pueden encontrar de todo desde la basura. Entonces, primero tienen que quitar de la superficie del suelo, bueno, toda esa basura, si es que la hay, pero también toda la hojarasca, todas estas hojitas secas que están depositadas en la superficie. Entonces tienen que hacer así una limpieza rápidamente, de tal manera que van a obtener, bueno, un área más limpiecita como esta que tenemos en la imagen derecha, y ahora sí, también de forma imaginaria, ustedes tienen que delimitar el área. Tiene que formar un cuadro de 20 centímetros por 20. De esta forma, ustedes van a empezar ahora sí a recolectar su muestra. Otra condición es que, bueno, quitaron las hojas. En este caso de que también hay pasto, bueno, también vamos a quitar ese pasto que está en la superficie, de tal manera que ya quede expuesto nada más el suelo, ¿sale? Una vez que ya limpiaron el área, ya determinaron su cuadrito imaginario de 20 por 20, ahora sí, vamos a empezar a recolectar las muestras de suelo. Únicamente tiene que ser de la superficie, lo que conocemos como el horizonte cero. Aquí se los estoy de nuevo recalcando, ¿sale? Nada más de esta superficie, no pueden empezar a rascar así con su palita o lo que lleven aquí como en esta imagen, no está prohibido hacer eso, únicamente van a recolectar superficie. Si ustedes empiezan a escarbar, nos vamos a llevar otro tipo de horizontes que no queremos, ¿sale? Entonces, acuérdense que en la superficie es donde encontramos la mayor cantidad de microorganismos y la mayor diversidad. Entonces, únicamente la superficie. ¿Y cómo vamos a recolectar esta muestra? Bueno, con su palita van a empezar a raspar la superficie, así como les coloco, como si fuera mantequilla, van a empezar a raspar y la depositan, lo que recolectaron se va a la bolsa, de nuevo otra vez, así con movimientos horizontales,
van a ir recolectando esta muestra, ¿sale? Aquí está, miren, aquí su compañera ya tiene a la mano su bolsa, que está también perfectamente etiquetada con lo que es grupo, sección y equipo, ajá, y empieza a recolectar. Si se dan cuenta, bueno, ya limpió el área, ya nada más tiene aquí la muestra, el suelo como tal, y empieza a recolectar la muestra con estos movimientos, como si fuera, como les digo, de nuevo la mantequilla, ¿sale? Y de esta manera está recolectando su muestra. Aproximadamente se recolecta 1 kilo, ¿sale? ¿Por qué? Porque se va a ocupar durante todo el semestre esta muestra para diferentes prácticas. Es por eso que se les pide, bueno, pues una buena cantidad. Acuérdense que más vale que sobre a que falte, ¿sale? Y de nuevo, miren, aquí si se dan cuenta cómo está compacto el suelo, que tiene que utilizar sus 2 manos, su compañera, para poder, bueno, obtener una buena cantidad de muestra, ¿sale? ¿Ya vieron? Y tal cual, luego sí está muy, y más en épocas cuando es de sequía, bueno, no llueve, está más duro este suelo. Entonces, miren, por eso utiliza un poco más de su fuerza para recolectar este kilo de suelo. Miren, de nuevo, o sea, aquí es donde están recolectando. Y por último, bueno, más o menos esta es la cantidad de 1 kilo que ustedes están recolectando. Como les comentaba, tiene que estar perfectamente etiquetada. Ajá, con los grupos, con el grupo, la sección y el equipo. ¿Por qué? Porque a veces, aunque no lo crean, por ahí las dejan olvidadas y luego no saben ni de quién son. Entonces, pues si pasa eso, lo que hacemos las profesoras, pues desechamos esas muestras. ¿De quién son? Quién sabe, no tiene equipo ni grupo. Entonces, y luego ya están batallando porque no tienen muestras para trabajar en el laboratorio. Entonces, siempre grábenselo, hay que perfectamente etiquetar todas estas muestras. Y bueno, aquí está en una bolsa transparente, pero recuerden que tiene que ser en una bolsa de jardinería, ¿sale? Otra toma de muestra que hay que realizar, más bien otro parámetro que hay que medir es la temperatura. Ajá, ¿cómo es esto de medir temperatura en el suelo? Bueno, tal cual. Aquí sí tienen que realizar con su palita un hoyito, tienen que excavar un poquito más, aproximadamente unos 10 centímetros, ajá, de tal manera que puedan colocar el termómetro, ajá, con el bulbo hacia adentro. Pero antes de introducirlo, acuérdense que tienen que checar que, bueno, el termómetro esté marcando 0, ¿sale? Entonces, ya que checaron esa parte de que estén ceros, ahora sí, van a colocar el termómetro en el suelo, ajá, y para que se pueda detener, bueno, ahora sí lo van a cubrir con un poquito con el suelo, y ahí lo van a dejar aproximadamente 5 minutos, ajá, van a dejar que el suelo, bueno, lo dejan un ratito en lo que ustedes están ayudando a sus compañeros a realizar otro tipo de muestreo. Ya que pasó este tiempo, ahora sí van a regresar y van a tomar temperatura, pero no van a llegar y van a sacar el termómetro. No, ¿por qué? Porque si no se va a modificar esta temperatura con la del ambiente. Ajá, entonces lo que tienen que hacer tal cual es llegar y tirarse de panza. Ah, bueno, no lo tengo. Bueno, aquí tenemos cómo sus compañeros colocaron el termómetro, ¿sale? Entonces, como les decía, tienen que llegar tal cual y no van a sacar el termómetro. Se van a recostar o tirar en el suelo y van a medir ahí mismo la temperatura, ¿sale? Ya que la registraron, ahora sí pueden sacar su termómetro y lo limpian perfectamente para quitarle todo el suelo y ahora sí lo van a guardar, pero ya tienen la temperatura real del suelo, ¿sale? Y ahora sí, ya que hicieron esto, bueno, pues ya recolectaron todos sus datos, ya recolectaron su muestra de suelo y ahora sí se van a donde tienen sus mochilas y van a guardar todo este material. Pero hasta aquí no termina, vamos a tener que realizar otra determinación. Al suelo hay que medirle también el pH, hay que determinar su pH. Entonces, hay que subir de nuevo a lo que conocemos como campamento y vamos a realizar vamos a realizar esta medición. Ajá. El campamento consiste, ahorita les digo, ¿en qué? ¿Sale? Aquí, bueno, nada más les coloco la imagen de
de sus compañeros, ya están recolectando sus muestras, las están guardando, ya vieron sus muestras, botellas, los medios de cultivo que les comentó la maestra para el muestreo de aire, las muestras de suelo que por aquí están, todo eso se va a la mochila y luego nos regresamos. Bueno, los que están en la estación 3 les da tiempo todavía de tomarse esta bonita foto en las cascadas, ¿sale? Ya que todos están con la mochila cargando, listo ya nada más para regresarnos al campamento, ¿sale? Pero hay que volver a subir, vamos de regreso, subir escaleras, ya van cansados, ya tienen hambre, pero todavía no terminamos, tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, todo va saliendo bien. Tenemos que subir al campamento, pero no cuando les digo campamento que vamos a jugar pelota, vamos a jugar fútbol o que vamos a comer ya a la hora de la comida, la carne asada. No se trata de este tipo de campamento, chicos. Hay que seguir trabajando. Acuérdense que somos QVPs y del Politécnico, entonces hay que trabajar. Este es el tipo de campamento. En el campamento, bueno, se les colocan mesas de trabajo, en los cuales vamos a colocar ciertos reactivos para también determinar la demanda bioquímica de oxígeno para el agua y hacer otras determinaciones. Ajá, aquí si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos mucho más material que hay que colocar. Aquí tenemos reactivos, tenemos ácidos que llevamos para las determinaciones. Aquí tenemos otras mesas de trabajo. Entonces, lástima, no era el campamento que ustedes imaginaban, muchachos. Aquí en estas mesas que tenemos son para determinar, bueno, para hacer las determinaciones de suelo, para medir pH. Entonces, las personas del equipo que quieran realizar esta determinación, bueno, se colocan en estas mesas con su bolsita de suelo. En estas mesas vamos a tener, bueno, potenciómetros de campo, balanzas, pipetas, reactivo de cloruro de calcio, unos vasitos de plástico para pesar el suelo. También tenemos unos tubos de ensayo un poquito más anchos y lo mismo para hacer estas determinaciones. Aquí les vuelvo a colocar este material. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, cuando ustedes ya están en el campamento, llegan, sacan sus muestras de suelo y van a pesar en estos vasitos que tenemos de plástico. Primero pesan el vasito y luego van a colocarle 5 gramos de su muestra de suelo, perfectamente pesado, ¿sale? Ya que tienen aquí su muestra de suelo, en los tubos de ensayo más gorditos que tenemos ahí, van a colocar estos 5 gramos de suelo, pero también vamos a agregar 5 mililitros de cloruro de calcio, que estaban para eso son las pipetas y el reactivo que tenemos ahí, que es transparente, que parece agua, pero está perfectamente etiquetado, que dice cloruro de calcio 0.01 molar, ¿sale? También vamos a colocarle, como les comento, 5 mililitros, ya que están estos aquí en el tubo, suelo y reactivo, vamos a homogenizar. Acuérdense que se realiza con pequeños golpecitos para que se homogenice perfectamente y se mezcle con el cloruro de calcio. Ya que está perfectamente homogenizado, vamos a dejar que sedimente el suelo y al sobrenadante, que se ve como de un color cafecito, vamos a introducir el potenciómetro apagado. Vamos a introducirlo de que está apagado y ya que está en el sobrenadante, encendemos el potenciómetro, va a empezar a incrementar la lectura. Cuando se estabilice, ahí es donde medimos el pH. En este caso, bueno, en la imagen nos está midiendo 9.18. Tomamos la lectura, la anotamos en nuestra bitácora y apagamos el potenciómetro. Retiramos del tubo. Retiramos del tubo y con agua destilada enjuagamos el electrodo, ¿sale? Y lo dejamos de nuevo en la mesa para que otro compañero pueda trabajar. Entonces, si se dan cuenta, es muy rápido, muy fácil y muy sencillo. Y es todo lo que se realiza para la determinación del pH del suelo, ¿sale? Aquí tenemos otra vez otra imagen. Una vez que ya tienen todos estos datos, bueno, vamos a anotarlos, como les comento, en la bitácora y también se les proporciona una hojita como esta. Bueno, no es como esta,
pero donde ustedes tienen que anotar sus datos. Aquí lo que les comentaba es que se utiliza, por ejemplo, el pH y la temperatura, en este caso del suelo, para las siguientes prácticas, que son prácticas 5, y son los mismos datos que ocupan para práctica 9 o práctica 10 y 14. Ajá. Son datos que ustedes van a utilizar porque les va a ayudar muchísimo para la discusión de sus resultados. Es por eso la importancia de estas determinaciones, ¿sale? Y una vez que ya regresamos a la escuela y vamos a realizar, no nada más es llegar y ya todo el mundo se va a sus casas, ¿no? Todavía seguimos trabajando. Subimos a los laboratorios, vamos a realizar otras actividades, pero también estas muestras de suelo se tienen que guardar en refrigeración. No se vale nada más botarlas ahí o me las llevo a mi casa, no. Se quedan en la escuela y ustedes las tienen que colocar en unas palanganas, ajá, como este tipo de palanganas, y las tienen que llevar al cuarto de refrigeración. ¿Por qué? Porque ahí se van a quedar guardaditas hasta que toque, en este caso, la práctica, por ejemplo, la práctica número 5, que es suelo, van a tener que estar en refrigeración para que no se modifiquen, ¿sale? Y ya de una vez que tengan esa práctica, van al refrigerador, al cuarto, sí, el cuarto de refrigeración, la sacan y ya pueden utilizar de nuevo estas muestras, ¿sale? Todas estas muestras tienen que estar también perfectamente separadas por secciones, por grupo, en fin. Hay una gran planeación para que ustedes puedan tener sus muestras y tampoco las puedan, no las estén revolviendo ni mezclando con otros grupos, ¿sale? Entonces, así es como ustedes las separan, las guardan en estos cuartos de refrigeración. Bueno, de la derecha es mucha tecnología, no es tanta como la tenemos en la escuela, pero bueno, para que se den una idea, ¿sale? Y ahí las dejamos guardaditas durante todo el transcurso del semestre, ¿sale? Y ahora sí, con esto pues terminamos la parte del muestreo de suelo, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿O alguna pregunta que tengan? ¿Cuánto había dicho que se pesaba de la muestra, maestra? Eran aproximadamente medio kilo. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Acuérdense, espero que no se les olvide, ¿eh? Porque después podemos retomarlo por algún comentario, alguna duda que ustedes tengan. Bueno, es importante que siempre lo tengan en mente, ¿sale? ¿No? ¿Nadie más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no tenemos preguntas, entonces con esto terminamos el muestreo de suelo, ¿sale? Gracias, maestra. Bueno, chicos, entonces no tienen preguntas sobre muestreo dudas sobre muestreo de suelo y de aire. No, todo bien. Después ya veremos prácticas en donde ya únicamente les decimos, bueno, a partir de su muestra se pesan 5 gramos y ya no nos detenemos a explicar toma de muestra. Ajá. En el aire, pues vamos a retomar un poco de lo que la doctora les comentó hoy cuando veamos la práctica número 1. Bueno, entonces, con respecto a los manuales, chicos, ya tenemos la fecha y a partir de esta semana se puede adquirir el manual, pero ahora la limitante es, ¿se acuerdan que les comenté que les íbamos a proporcionar un pequeño kit para que ustedes pudieran realizar algunas de las prácticas en casa mientras nos integramos a la parte presencial, que básicamente son medios de cultivo. Bueno, básicamente son medios de cultivo, lo demás es material desechable, pero el material no los entregan a partir del 11 de febrero por la tarde. Ajá. Entonces ya una vez que tengamos ya, ahora sí la certeza de que ya tenemos el material, en ese momento ya les mandaré un mensajito, ya sea a través de su amiga Carol, su compañera Carol, o bien en el mural de Classroom, sí, diciéndoles, ¿saben qué? Ya, chicos, ya tenemos el material, ya está el manual, ahora sí, pueden venir por él. Sí, entonces los manuales ya esta semana ya están disponibles, pero los medios de cultivo todavía los están elaborando y nos los entregan tan solo nuestro grupo, nos los entregan el 11 por la tarde. Ajá. Pero bueno, esperemos ya a partir del 12
puedan ya venir por el manual y se les entreguen sus medios de cultivo. Ajá, ya el día jueves les explicamos con detalle cómo es que deben ustedes de almacenar esos medios de cultivo que nos van a servir para nuestra práctica número 1. Posiblemente, si por cualquier cosa, ya ven que en la práctica número 1 nos tocaría la siguiente semana, el siguiente martes. Si por alguna razón todavía, yo sé que es muy apresurado, si vemos que no todos tienen el manual, podemos hacer cambio. Podemos pasar la práctica número 1 al día jueves y la práctica número 2 la ponemos el día martes. Ajá. Pero bueno, esto lo vemos el día jueves para evitar el que por las premuras no pudieron adquirir el manual y venir por su kit de trabajo. Entonces, bueno, todavía podemos mover esas dos prácticas para que todos tengan el material y podamos iniciar con nuestra práctica número 1, que es calidad del aire. Como la doctora les dijo, no vamos a poder ir a las cascadas, pero bueno, ustedes ya determinarán algún lugar dentro de su casa o fuera de la casa para poder cuantificar la carga microbiana. ¿Sí, chicos? Pero bueno, ya el jueves les damos más detalle sobre si ya tenemos ya listo el material. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No, maestro. No, No, maestro. todo- ¿No? Ok. Bueno, pues si es así, entonces nos vemos en un momentito, nos vemos a la 1.